En este vídeo vamos a hablar de la distancia de mapa, de la frecuencia de recombinación, de su relación entre ellas y del efecto que tiene en la fórmula de Sved, la fórmula que relaciona desequilibrio del ligamiento con tamaño efectivo de la población. Vamos a empezar describiendo la distancia de mapa. Suponemos dos loci, A y B, y la distancia entre ellos, que llamamos D. La distancia de mapa tiene que ver con el número de recombinaciones o el número de cruzamientos que tienen lugar entre los puntos A y B durante la meiosis. Por ejemplo, una distancia de mapa de 1 centimorgan, es decir, de 0,01 morgan, significa que el número esperado de cruzamientos durante una meiosis es de 0,01. Las dos líneas horizontales que he puesto en este diagrama corresponden al gameto paterno y al gameto materno de un individuo, es decir, a los dos cromosomas que corresponden a cierto par cromosómico. Entre los puntos A y B, durante una meiosis habrá un cierto número de cruzamientos, de recombinaciones. Puede haber 0, puede haber 1, puede haber 2. Vamos a poner el caso de que haya 3. Si hay 3 recombinaciones entre los puntos A y B, los gametos resultantes llevarán segmentos del gameto paterno y del gameto materno alternativamente. Debe quedar claro que aquí estamos hablando de distancia de mapa, no de distancia física. La distancia de mapa depende de la cantidad de cruzamientos que hay en un determinado intervalo, mientras que la distancia física depende de la cantidad de bases nitrogenadas que tiene la molécula de ADN entre dos puntos. Normalmente, la relación entre distancia física y distancia de mapa es que 1 centimorgan equivale a 1.000.000 de bases nitrogenadas. No en todas las partes de los cromosomas es así, pero en general podemos cogerlo como regla de oro. Para garantizar un promedio de 0,01 cruzamientos por megabase, decimos que la probabilidad de que haya un cruzamiento en una determinada base es de 10 a la menos 8. Vamos a seguir con el intervalo de 1 centimorgan y vamos a calcular la probabilidad de que en este intervalo haya 0 cruzamientos, 1 cruzamiento, 2 cruzamientos, etc. Ahora tendremos 1.000.000 de bases y la probabilidad de que haya un cruzamiento en una de ellas igual a 10 a la menos 8. Esto nos da una distribución binomial con n igual a 10 elevado a 6 y p igual a 10 a la menos 8. Sabemos que las distribuciones binomiales con n muy grande y p muy pequeño se pueden aproximar casi de forma exacta con distribuciones de Poisson con media np. Antes de calcular las probabilidades de cada cantidad de cruzamientos, os recuerdo la función de densidad de la distribución de Poisson, que es una función de x y lambda. X es el número de cruzamientos y lambda es un parámetro, es el promedio. Y esa función de densidad es igual a e elevado a menos lambda por lambda elevado a x dividido por factorial de x. En el caso que estamos analizando, lambda sería 0,01, es decir, el número promedio de cruzamientos en este intervalo, y x sería el número de cruzamientos, que iría tomando los valores 0, 1, 2, etc. Para calcular la probabilidad de cada número de cruzamientos en este intervalo basta reemplazar lambda y x en la fórmula. Así tenéis que la probabilidad de 0 cruzamientos es igual a e elevado a 0,01 por 0,01 elevado a 0 partido por factorial de 0. Y así sucesivamente. La probabilidad de 2 cruzamientos, por ejemplo, es e elevado a menos 0,01 por 0,01 elevado al cuadrado partido por factorial de 2. Tendríais una parte constante, una parte que son los factoriales que crece despacio y una parte que decrece muy deprisa porque el intervalo es muy pequeño. Así sería 0,01, 0,0001 o 0,00001. Bueno, vamos a realizar los cálculos. La probabilidad de que haya 0 cruzamientos es 0,99, un poco más. La probabilidad de que haya un cruzamiento son 99 10 y la probabilidad de que haya 2 cruzamientos o 3 cruzamientos son prácticamente 0.
Prácticamente las únicas probabilidades que son distintas de 0 son la de 0 cruzamientos, que es de 0,99, y la de un cruzamiento que es 0,01, y que corresponden a 1 menos d y a d. Esto no siempre ocurrirá así, solamente ocurre en los casos en los que las distancias son pequeñas. Una de las cosas que tenéis que recordar es que si la distancia entre los loci A y B es, por ejemplo, de 1 centimorgan y un segmento contiguo entre los loci B y C es también de 1 centimorgan, la distancia de mapa entre A y C es 2 centimorgan, es decir, las distancias de mapa son aditivas. Parece obvio, tanto si usáis el sentido común como si usáis las propiedades de la distribución de Poisson, pero es conveniente recordarlo porque las cosas se van a complicar un poco ahora cuando hablemos de fracciones de recombinación. Para estudiar ahora la fracción de recombinación, consideramos los dos gametos separados, que llamaremos gametos parentales, que después de producirse la meiosis y los correspondientes sobrecruzamientos, puede dar lugar a 4 gametos distintos. Primero, los dos gametos A mayúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula, que se heredan sin cambios y que llamaremos parentales, pero también dos gametos recombinantes, A mayúscula, B minúscula y A minúscula, B mayúscula. Los gametos parentales aparecen cuando no existe un cruzamiento y los recombinantes cuando ha habido un cruzamiento. Pero ¿qué ocurre cuando ha habido dos cruzamientos? Cuando ha habido dos cruzamientos, si os fijáis en el dibujo, A grande se hereda junto con B grande y A pequeña se hereda junto con B pequeña. Es decir, cuando hay dos cruzamientos, los gametos resultantes son parentales. Y así sucesivamente. Cuando hay 3 cruzamientos, son recombinantes, etc. La fracción de recombinación, que llamamos R, no es la proporción de gametos que han sufrido algún cruzamiento, es la proporción de gametos recombinantes, es decir, aquellos que han sufrido un cruzamiento, 3 cruzamientos, 5 cruzamientos, etc. Y como sabemos calcular la probabilidad de cada número de cruzamientos, según vimos en la página anterior, podemos calcular la fracción de recombinación en función de las densidades de la distribución de Poisson correspondientes. Se heredan los gametos parentales cuando ha habido 0 cruzamientos o cuando ha habido 2 cruzamientos, etc. Estamos usando las densidades de Poisson. Y se heredan los gametos recombinantes cuando ha habido un cruzamiento, cuando ha habido 3 cruzamientos, etc. Esta teoría que estamos exponiendo se debe a Haldane en 1919. En este artículo él hace una simplificación importante de las expresiones anteriores y llega a que la fracción de recombinación es un medio de 1 menos el exponencial de menos 2 veces la distancia. La fórmula inversa, que da la distancia en función de la frecuencia de recombinación, es igual a menos un medio del logaritmo neperiano de 1 menos 2 veces la fracción de recombinación. Y ahí he puesto un paréntesis de más. En este artículo, Haldane hace una simplificación más para darnos una fórmula francamente elegante. La fracción de recombinación es igual al exponencial de menos la distancia de mapa multiplicada por el seno hiperbólico de la distancia. La distancia de mapa y la fracción de recombinación son dos valores distintos. Es verdad que cuando la fracción de recombinación es menor de 0,10, ambas cifras son parecidas y una se puede sustituir por la otra. Vamos a hacer ahora algunos números para comprobarlo. Vamos a calcular la fracción de recombinación en función de varias distancias. Por ejemplo, para una distancia de 0,01, un centimorgan, tenemos prácticamente una frecuencia de recombinación de un 1%. Estoy usando esta fórmula de aquí arriba. Para 2 centimorgan tenemos también prácticamente una fracción de recombinación del 2%, pero ya para 5 centimorgan tenemos una pequeña diferencia y para 10 centimorgan tenemos una diferencia de prácticamente un 10%. Para 20 centimorgan el error es de más del 20%. Para que valoréis si estas diferencias son suficientemente grandes, os pongo en una columna aparte
el seno de d, la función trigonométrica. Es conocido que el seno de x es muy parecido a x cuando x es pequeño. Fijaros que x sería como la longitud del arco y el seno de x sería la longitud de la cuerda del arco. Si el ángulo es pequeño, el arco tiene poca curvatura y ambos valores se parecen. Bueno, pues aquí os voy a poner los valores del seno de x para que apreciéis que el seno todavía se parece más que la fracción de recombinación. En general, a nadie se le ocurre sustituir el seno de x por x en las fórmulas como norma general. Solamente en aquellos casos en los que x es pequeño puede hacerse. Bueno, pues aquí con la fracción de recombinación y la distancia deberíamos hacer lo mismo. Ahora vamos a usar GNUplot para ver el aspecto que tiene la función de mapa de Haldane. No os preocupéis si no conocéis la herramienta, porque dentro de una semana publicaremos un vídeo de unos 20 minutos para explicar cómo funciona GNUplot. Vamos a dibujar la función de mapa de Haldane. Primero, recordar que era un medio multiplicado por 1 menos el exponencial de menos 2 veces la frecuencia de recombinación. También voy a dibujar la función y igual a x, que nos servirá para distancias pequeñas, y la función y igual a 0,5, que es una línea horizontal. Vamos a poner los ejes, ponemos la distancia entre 0 y 3 Morgan y la frecuencia de recombinación entre 0 y 0,5, que son los únicos valores posibles. Bien, ahí tenéis la función. Fijaros que para frecuencias pequeñas es paralela a la línea igual a x. Y si os fijáis en los valorcitos de abajo a la izquierda, ahí tenéis, por ejemplo, que para un Morgan es aproximadamente 43 y para medio Morgan es 0,23. Ahora vamos a dibujar encima la función que describe Haldane en función del seno hiperbólico. Recordad que era el exponencial de menos la fracción de recombinación por el seno hiperbólico de la fracción de recombinación. Le voy a restar una centésima para que no se monten las líneas y veáis que es la misma función. Fijaros, ahí tenéis las líneas muy juntitas y ahora la vamos a dibujar sin restar esa centésima para que veáis que realmente las líneas coinciden. Bueno, pues ahí está y eso es todo. Nuestra intención al grabar este vídeo relacionando la distancia de mapa con la frecuencia de recombinación es que esta relación a veces se olvida. Podéis encontrar en YouTube o en otros lugares de internet ejemplos tales como que 30 centimorgan corresponde a una frecuencia de recombinación del 30% y cosas así. Tal es el caso de las aplicaciones recientes de la fórmula de Sved para calcular el tamaño efectivo de la población en función del desequilibrio de ligamiento. De esto nos vamos a ocupar en esta última parte del vídeo. La fórmula de Sved dice que el desequilibrio de ligamiento es igual a 1 partido por 1 más 4 NC. C ahora es la fracción de recombinación y R cuadrado es el desequilibrio de ligamiento. Tened cuidado con la notación porque ahora es distinta que antes. Según Sved, esta fórmula es válida para valores pequeños de C. Cuando C no es pequeño, la fórmula completa es esta que os pongo aquí. El desequilibrio de ligamiento es igual a 1 partido por 4NC, que multiplica al 1 menos C medios partido por 1 menos C cuadrado. En la mayor parte de los artículos que utilizan la fórmula de Sved, reemplazan la fracción de recombinación por la distancia genética. Es decir, que la fracción de recombinación sería igual a 1 partido de 1 más 4n de d, es decir, reemplazando c por d. La fracción de recombinación por la distancia de mapa. ¿Por qué hacen esto? Quiero llamaros la atención sobre un artículo de Corbin que os pongo en la descripción del vídeo, que dice que la distancia de mapa se parece mucho a la cantidad c que multiplica a 1 menos c medios partido por 1 menos c cuadrado. Es decir,
que al reemplazar la fracción de recombinación por la distancia de mapa estaríamos cubriendo también los casos en los que C es grande. Vamos a terminar este vídeo comprobando con GNUplot qué ocurre cuando usamos la fórmula de Svéd simplificada, reemplazando la fracción de recombinación por la distancia de mapa, y lo compararemos con lo que ocurre cuando usamos la fórmula de Svéd completa, para ver si la aproximación de Corbin es precisa o no. Abrimos GNUplot y ahora vamos a dibujar la función que da la distancia en función de la frecuencia de recombinación, la función inversa de la que dibujamos antes. Es menos 0,5 que multiplica el logaritmo neperiano de 1 menos 2 veces la fracción de recombinación. Vamos a ver qué aspecto tiene esto. Voy a poner los ejes entre 0 y 0,5, el eje de las x, y el eje de las y es entre 0 y 3, es decir, al contrario que antes. Fijaros, ahí tenéis la función y ahora la vamos a comparar frente a la fórmula de Svéd completa, si me permitís decirlo así. Voy a dibujar la función x que multiplica, ponemos la fracción que multiplica a 1 menos x medios partido por 1 menos x cuadrado. A ver, 1 menos x medios. Bueno, son dos funciones bastante parecidas. Si queréis vamos a dibujarlas juntas, a ver qué aspecto tiene. Cojo la función anterior y voy a pegar la función del logaritmo. Ahí está. Uy, voy a quitar lo que sobra. Fijaros que las dos líneas son parecidas, son prácticamente coincidentes entre 0 y 0,1. A partir de ahí se separan un poquito. Si me permitís, para ver cuál es la diferencia entre ambas, lo que vamos a hacer va a ser hacer el cociente entre las dos funciones. Sencillamente, tal y como está, vamos a poner los paréntesis y vamos a poner la barra de división y vamos a ver cuál es la diferencia real entre ambas. Vamos a reducir un poco el eje de las íes para tener una idea más clara de lo que está pasando. Vamos a poner en lugar de 0 a 3, vamos a poner entre 0,8 y 1,3. Bueno, ahí lo tenéis. Ahí. Fijaros, si ponemos el ratón encima como antes, en un 10%, en un 10,01 tenéis una diferencia, un error de un 5%. Con una fracción del 20% tenéis aproximadamente un 10% de error y el máximo está en un 13%. Bien, pues eso os da idea de los errores en el cálculo del tamaño efectivo que están dispuestos a asumir en genética de poblaciones, pues aproximadamente hasta de un 13%. Y también es verdad que lo podrían resolver con un logaritmo y un par de multiplicaciones, pero en fin, no parecen errores demasiado grandes. Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado y hasta otra.